¿Alguien conectado? Buenas tardes, profesor. Buenas. Bueno, me había quedado el archivo base de gas pendiente. No importa, lo llenamos ahora. Ya hay 16 personas conectadas, ya me han saludado. 2, 3. Ya, por lo tanto, ya asumo que están pendientes. A clase. Y ustedes no son muchos tampoco. Consulta, ¿alguna duda en relación a lo que vimos en la clase anterior? También preguntan poco, parecen. Bueno, parece. Ahí ahora, ya Eduardo y José. Bueno, pregunten por chat. Bueno, hay una plantilla base, la vamos a llenar entre todos. Ya, en realidad la dejé hace poco. Yo sé que me había comprometido en dejar el formato antes, pero el formato que le iba a dejar es lo que ustedes pueden visualizar. Pero la idea es que la llenemos, ¿ya? Yo les voy a explicar cómo y ustedes durante la primera o los primeros minutos, si no se van a demorar mucho en llenar la plantilla de Excel, es bastante fácil, ¿ya? Y vamos a empezar a calcular el proyecto. Bueno, la pregunta que me había hecho Matías ayer, ¿ya? En realidad no la había subido ayer y ahora me había quedado colgada ahí y no la había puesto en ver. No sé si alguien quiere decir algo antes de iniciar la clase. No hay comentario. Pueden usar el chat si no quieren hablar, ¿ya? Porque la idea es que no sean tan receptivos, de alguna forma que también participen. Como son pocos estudiantes, lo pueden hacer. Y de hoy empezamos los ejercicios prácticos. Nos queda solo una clase teórica, pero las próximas clases solo las vamos a dedicar a hacer ejercicio. Después vamos a hacer una clase teórica de redes en media presión y después solamente ejercicio e ir aplicando de alguna forma conceptos de lo que ustedes deberían leer el reglamento. Me parece que no les tengo subidas las pautas en el MS, no las pautas, las fechas de evaluación. Si usted no lo subí porque quería ver cuánto nos demorábamos en la primera. A ver si usted no le subí las fechas. No. No le he subido en este caso el calendario, pero se los voy a subir para que empecemos ya yo creo que la segunda semana de fecha tentativa. Profesor, 25. yo tengo una duda. ¿Me escucha? ¿Sí? Es que estaba leyendo en el decreto y decía que, no me acuerdo si era después del medidor en la red de distribución, hay que dejar como una salida para que se hagan las pruebas sobre, o sea, ensayo sobre si está circulando bien el caudal de gas y todo eso. Y eso en los ejercicios se contabiliza ese tramo. Correcto. Pero voy a ver la diapositiva y lo vimos en clase, no en detalle, pero si es positivo, que parece que fuera algo relevante para una instalación, está en la primera parte de la diapositiva. Vamos a buscarla, abrir la primera diapositiva, pero no sé si ustedes se acuerdan que lo que vimos al comienzo fue por ejemplo, cilindro, es más fácil de ver. Ustedes ven que ahí lo llamado T de prueba, que es una T con una tapita. Ese es el punto para hacer todas las pruebas, pero no es un tramo adicional, es un accesorio para que se puedan realizar las pruebas. Buscando un apunte. Ya, si esperamos, estamos ahí. Que cargue.
Si pueden visualizar, aquí está, la T de prueba, que es simplemente un elemento donde se pueden conectar y probar el sistema. Por lo tanto, esto no va en el diseño, es parte o es un accesorio, pero no es un tramo a considerar de evaluación. En realidad, todos los sistemas, esto no está indicado. Bueno, aquí aparece la llave de corte del medidor, pero también tiene algún sistema, realmente acá la salida, que tiene esta T o este elemento para hacer las pruebas. Independiente del tipo de instalación, aquí tiene una válvula de corte y en algún punto también debe estar instalado un elemento para realizar la prueba. No es más que eso. ¿Ya? Pero en el caso de los equipos de 2 o los de cilindro, es evidente. ¿Ya? Esta T que no fue por un error de instalación, es un punto donde se puede cargar o llenar, en este caso, el sistema para ver cuál es la presión o si hay fuga. Por lo tanto, esos accesorios y otros nos vamos a ir viendo cuáles se deben ir considerando, ¿no? Cuando ustedes vayan estudiando en detalle los reglamentos. Sí, gracias por la consulta. No sé si en realidad esa era la pregunta, o la respuesta fue adecuada a lo que esperaba. Sí, profe. Esa era la respuesta. Gracias. Ya, eso. Bueno, después que ya están todos conectados, vamos a abrir la plantilla que ustedes tienen. Pueden hacer preguntas sobre la marcha, pero inicialmente los voy a dejar llenando la plantilla. ¿No? Va a ser muy rápido en general. La plantilla que ustedes pueden descargar desde el chat, y es lo que tenemos que llenar porque esta va a ser una base, ya no es la plantilla final, ya tiene elementos que no se entregan de una memoria de cálculo, pero nos va a permitir ya entender cuál es el procedimiento para realizar una memoria de cálculo, ya, o determinar cuáles son los diámetros de una instalación de gas. ¿Qué es lo que habitualmente no se incluye? Es esta columna que está ahí, ya dice delta P proporcional, pero eso nos va a permitir hacer nuestra primera tentativa de cuánto puede ser el diseño y además nos va a servir para la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, yo les sugerí de alguna forma fue una estructura, yo cargué adicionalmente lo que ustedes tienen en esta tabla, ya empecé a avanzar en mi plantilla, similar a lo que van a hacer ustedes, que la van a llenar y la van a completar con toda la información que ustedes consideren necesario. De alguna forma, aquí fue lo que incluye acá, fue los diámetros, ¿ya? Nominales, ¿ya? El diámetro en centímetros, y aquí un error porque esto era pulgadas. El diámetro nominal en pulgadas, el equivalente en centímetros, porque cuando realicemos el cálculo vamos a necesitar. El diámetro nominal, el diámetro en centímetros, el K, que es la fricción, y el material que estamos utilizando. Un cobre tipo N. Entonces, profesor, ¿sí? ¿va a grabar la clase? Sí, cuando empecemos la clase, sí. No es que ahora lo que quiero explicarle a ustedes es que llenen la fórmula. Les voy a dar 5 minutos para que llenen la fórmula. Cuando ustedes llenen la tabla con la fórmula, empezamos a realizar el ejercicio. Porque después no vamos a ver, ya, o para poder hacer el ejercicio, no vamos a poder ver este tamaño de pantalla con todo lo que hay que hacer. Ah, ya, gracias. Sí, porque yo tengo que ir viendo simultáneamente también el plano para ir sacando los datos. Bueno,
largo inicial, de alguna forma, para que un proyecto o una memoria de cálculo quede ordenada, ustedes podrían utilizar criterios distintos. Está puesto del 1 en forma ascendente el punto inicial, y después solamente agregamos el punto de llegada. Por ejemplo, si tenemos del tramo 1 al 2, hace nuestro punto de partida, ¿ya? Después del 2 al 3, y está hecho para un elemento lineal, ¿ya? Que puede ser favorable o no favorable. También cuando tenemos estructuras que van en línea nos conviene esa forma, pero va a haber otro tipo de configuración donde no nos va a servir partir desde el punto inicial siempre con 1, 2, 3 y 4, que va a ser conveniente tal vez partir no con... ¿ya? Tal vez sea conveniente partir por los puntos finales. ¿A qué me refiero con eso? Desde el punto 1, por ejemplo, puedo llegar al 2. Vamos a dejar como fijo, vamos a darle un color, no nos confundamos. Del 1 puedo llegar al 2, pero también puedo tener, por ejemplo, una pieza particular que del 1 llega al 3. Al punto 4 puedo llegar del punto 2 al punto 3. Según el tramado, por ejemplo, aquí puedo llegar del 2 al punto 4. Y así irme, que nos tiene una libertad, porque lo único que nos estamos preocupando son los puntos finales, y puntos finales siempre puede haber uno. Pero no podemos llegar, por ejemplo, en forma simultánea de dos tramos. Por ejemplo, no podríamos decir que llegamos al punto 3, llegamos del 2 y del 5. Entonces no podemos llegar con dos puntos a un tramo. Es de un punto de partida puede tener más de un tramo. Por ejemplo, si tenemos una T, por ejemplo, el punto 2 es una T, una ramificación que tiene dos salidas, va a ir del 2 al punto 3 y del 2 al punto 4. Por lo tanto, esta opción de tener fijo el punto final, ya partiendo desde el segundo punto, también es una forma de mantenernos ordenados. Y al final aquí dice otro punto, que es el punto de llegada, que habitualmente ese punto de llegada también tiende a ser el mismo punto de partida. Por ejemplo, si partimos del 1 al 2, nuestro punto de llegada va a ser el 2. ¿Por qué es bueno ir reconociendo? Porque lo puedo marcar también si los podemos dejar fijos. Porque cuando tenemos o cuando trabajamos con presiones acumuladas, nos interesa saber la presión acumulada al punto. Por ejemplo, si vamos en el punto 4 y después tenemos el tramo, por ejemplo, tenemos de 4 a 6, nos interesa saber cuál es la presión acumulada en el punto 6. ¿Ya? Y eso va a ser la presión que viene inicialmente en el punto 4, más todo lo que se pierda en el punto 6. Similar a lo que ustedes trabajaban en instalaciones sanitarias. Bueno, ese es en contexto general. El largo, para esta tabla, ustedes lo ingresan manual, por ejemplo, 2 metros. La potencia la van a ingresar ustedes en forma manual. Delta P proporcional, ya este lo vamos a ingresar, lo vamos a calcular y lo vamos ingresando ya sin fórmula, porque puede ser, no es necesario calcularlo con fórmula, porque hasta nos vamos a confundir si es que ingresamos el delta P proporcional. El delta P proporcional es la cantidad de presión que se puede perder proporcional al largo del tramo. La fricción son los valores que están por tabla, el valor de K. Por lo tanto, vamos a tener que aproximar o tener una tentativa con el diámetro, y en base a eso vamos a buscar un valor de K. Diámetro en centímetros lo vamos a agregar por fórmula. ¿Ya? Ustedes recuerdan que en la clase anterior terminamos en una fórmula, que la voy a compartir pantalla mejor. En la clase anterior habíamos visto fórmula. Estas fórmulas podíamos despejar de alguna forma en función del largo, del diámetro o el delta P. ¿Qué es lo que nosotros estamos despejando para no... Disculpe, estaba mostrando en la tabla siguiente. Teníamos una fórmula para el diámetro. Entonces lo que vamos a hacer en la columna diámetro,
ustedes van a tomar esta fórmula y la van a cargar donde corresponda. Muy grande la captura de pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el diámetro conocemos la fórmula. Y esta fórmula va a quedar en función del largo, que nosotros lo vamos a ingresar. El delta P, que lo vamos a aprender a calcular, ¿ya? Que es la pérdida proporcional al tramo. El P, que lo tenemos acá, que es la potencia que la vamos a ingresar. El factor, que depende del tipo de gas, que en este caso ustedes déjenlo ingresado inmediato, ya tengan el factor del gas, factor del GLP, ingresado a la fórmula. El K, el fricción, que lo van a leer de la fórmula, ¿no? Y el elevado a 2 y elevado a 1 medio. Por tanto, esta fórmula ustedes no deberían tener ningún problema para ingresarlo de alguna forma a Excel. Esto les va a dar un resultado o un valor en centímetros, y después vamos a comparar acá cuál es nuestra cantidad en centímetros y vamos a buscar cuál es el diámetro que le corresponde. Si ustedes quieren automatizarla y que lea automáticamente según el diámetro que tiene en centímetros, cargue la función o el equivalente en pulgadas, lo pueden hacer, ¿ya? Es libertad de cada uno de ustedes como quieran trabajar, ¿ya? En realidad lo que estoy proponiendo acá es la fórmula básica, ¿ya? Pero ustedes podrían automatizarla completa, incluso yo les puedo mostrar una plantilla que trabaja en forma automática realizada en Excel. Entonces, esta es la fórmula que ustedes van a agregar donde dice diámetro. Después el diámetro en pulgada lo vamos a ingresar inicialmente manual, el de que está acá en equivalente, y después vamos a calcular el pérdida de presión en el tramo. Y para calcular la pérdida de presión en el tramo, vamos a tomar una fórmula pero despejada, ¿sí? Disculpe, pero como que está hablando y va muy atrasado lo que respecto a la pantalla. ¿Qué es lo que va atrasado, la pantalla o la voz? No, la pantalla. Ah. Ya, pero en resumen, lo que les pido es que carguen la fórmula de diámetro en la columna de diámetro y después esta fórmula de despejado donde viene delta P. La voy a buscar en el PowerPoint. Parece que la teníamos. Aquí tenemos el largo en función del diámetro y podemos despejarla. Está fácil. ¿Bien? Despejar de aquí la función del diámetro. Entonces, ustedes lo que van a hacer, van a despejar la función del delta P en función del diámetro, pero el diámetro tiene que ser en centímetros porque la fórmula viene orientada en centímetros. Pero no es el centímetro que no tiene la fórmula. Ustedes van a tener que calcular un equivalente al anterior, al pulgada en centímetros. Por ejemplo, aquí nos dio un diámetro de, por ejemplo, de 1.7. 1.7 centímetros corresponde a 3 cuartos. Ustedes van a decir que estos 3 cuartos profe. La gente está celebrando, ¿no? Y míralos. van a decir que esto es 3 cuartos. Y aquí van a ingresar. Mauri, apaga el micrófono. Corresponde un diámetro de 1
.99 centímetros. ¿Por qué van a necesitar esa columna entre comillas auxiliar? Porque ustedes aquí, esta fórmula de pérdida de presión por tramo, necesitan cargar para hacer el diámetro interior en centímetros. Pues el diámetro real de la tubería en base a los diámetros comerciales. Entonces eso Profe. también lo incluye usted, ¿sí? ¿Podría repetir esa parte que no se escuchó? Sí, yo sé que están escuchando en general cortado. Ya. Voy a repetir en contexto en general toda la tabla. Ustedes, bueno, esta fue una forma genérica de tabla, ¿ya? No es probablemente la tabla final que vayan a utilizar, pero sí tiene los pasos necesarios para ir estimando, ¿ya? De alguna forma sencilla, cuál es el diámetro final que vamos a utilizar en el tramo. Una forma de generar tablas, ¿ya? Es partir por el punto inicial o fijar el punto final. ¿Ya? Cuando ustedes parten fijando el punto inicial, es porque toda su instalación es lineal, por lo tanto, van a ir del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente. Pero lo más probable es que ustedes no tengan esa solución constructiva y conviene generalmente fijar el punto final para evitar errores y siempre ir en orden ascendente. ¿Por qué? Porque del punto 1, por ejemplo, podríamos tener que del punto 1 llegar al 2 y del punto 1 llegar al, en este caso, del punto 1 también ir al 3. O sea, podríamos tener el mismo punto inicial más puntos de llegada. Y también es importante reconocer este punto final, que es el punto de llegada, porque al momento de continuar estos tramos, por ejemplo, podríamos tener del tramo de 1 al 7, cuando queramos ver los acumulados, nos va a interesar la presión, disculpa, aquí no hay punto 1 a 7, punto de llegada es 2. Por ejemplo, nos va a interesar la presión que había en el 2 más la pérdida del tramo. Por eso estos elementos son clave, al igual que lo que ustedes utilizaban en instalaciones sanitarias. La operación la vamos a ir viendo en el ejemplo que vamos a resolver. ¿Ya? Pero como primera línea, les pedí que ustedes generaran una fórmula, ¿ya? Que leyera los datos que ustedes ingresan. La primera fórmula a ingresar está en función del diámetro o lo que ustedes le van a pedir, en este caso a la plantilla, que calcule el diámetro, con la fórmula que tenemos en las diapositivas, que diámetro es igual a L, que ustedes lo ingresaron del largo, y viene, según lo que ustedes, por proyecto, hay un delta P que también está indicado en proyecto, disculpen, un L en el proyecto, un delta P que ustedes lo van a determinar, ¿ya? Que vamos a poder ver cómo se determina, ¿ya? Por un P que ustedes lo ingresan según proyecto, ¿ya? Un factor que ustedes lo van a ingresar según el tipo de gas, y un K que ustedes lo van a ingresar, que es la pérdida por fricción, según el diámetro de la instalación. Profe, ¿y cuál vendría siendo el factor de GLP? El factor del GLP, también lo vimos en las diapositivas. Factor, aquí está. Lo voy a poner un poco más grande. Para el gas licuado, ahí está, 0,00117621. Ustedes están trabajando con gas natural, el factor está acá, 0,0011916. Por lo tanto, ustedes podrían hacer que leyera un factor para convertir fácilmente cuando quieran cambiar de gas natural a gas licuado, fijando una celda, o la plantilla la ingresan con una constante, que es el factor de gas licuado, y solo les sirve para gas licuado. O si quieren hacer menús desplegables, también lo pueden hacer. En libertad ustedes cómo confeccionan la plantilla. Pero los valores están. ¿Ya? Está todo el material que vimos hasta en la clase anterior. Ah, ok. Entonces, vale, gracias, profe. Así que el factor lo deciden ustedes. Incluso podrían decir la fórmula, fijan el valor que está acá. Y tienen ustedes la función ahí, factor GLP y un factor, por ejemplo, gas natural, que lo puedan ir cambiando según las características del proyecto para que no tengan que realizar más de una plantilla. Esta fórmula les va a dar un diámetro en centímetros. Entonces, posterior al diámetro en centímetros, ustedes van a buscar acá y van a buscar el equivalente en centímetros, que lo determinaron por fórmula. Van a buscar un equivalente en diámetro nominal en pulgadas.
Y ese diámetro en pulgadas lo van a ingresar o lo van a escribir en la columna que dice diámetro nominal en pulgadas. Este diámetro nominal en pulgadas, si lo volvemos a convertir, no podemos volver a convertir en centímetros, porque lo vamos a necesitar para esta fórmula, que es pérdida de presión en el tramo, pero este delta P o pérdida de presión en el tramo se calcula en base al diámetro interior real de la tubería a utilizar, que en ocasiones no es lo mismo fórmula. Por aquí nosotros cuando la fórmula, si nos da, por ejemplo, un diámetro de 1.7 centímetros, nosotros vamos a ocupar el inmediatamente superior. En este caso sería el 1.9. Por lo tanto, la pérdida de presión en el tramo no va a ser por la que le dio por la fórmula anterior. Va a ser en base al diámetro de tubería real que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a generar un diámetro de centímetros, le vamos a poner otro color. Y es el valor que vamos a agregar ahí. Con ese valor vamos a determinar el delta P, que se obtiene de la fórmula que también vimos en clase. Bueno, aquí hay un... Profe, disculpe, ¿ese es como el diámetro nominal en centímetros? Igual. El que hizo la nueva... ahí al lado de diámetro nominal pulgada. ¿Sí? ¿Es como un diámetro nominal en centímetros? Sí. Poner el diámetro nominal para que no se nos olvide. Y Excelente. como habían dos. Ya, vale. Sería un diámetro nominal, pero en centímetros. Porque este diámetro nominal en centímetros es el que vamos a ocupar en la fórmula. Y la fórmula la quería pegar, pero me volvió a salir una fórmula gigante. No tengo opción de copiarla más pequeña. Esa es la fórmula más cercana, por lo tanto lo que habría que acá es despejar esta fórmula para llegar al valor de, en este caso, delta P. Este delta P nos va a dar un valor, ¿ya?, de delta P, por ejemplo 5, 4, lo que sea. Y ese delta P, después nosotros vamos a calcular el delta P acumulado en el tramo o en el recorrido. En el caso del primer tramo, el delta P va a ser igual, acumulado va a ser igual al delta P del tramo. Pero en los tramos sucesivos, este delta P va a ser el acumulado al punto de partida más la pérdida del tramo. Entonces lo que yo les voy a pedir ahora es que ustedes generen esta fórmula o esta plantilla cargando la fórmula. ¿Todos saben utilizar Excel? ¿Deberían? ¿O hay alguien que no sepa utilizarlo? No voy a poder ver lo que ustedes están trabajando. ¿Ya? Ustedes van a estar cada uno y no va a poder ver en qué se equivocaron o si tienen errores o no. Por lo tanto, si ustedes quieren que yo les revise en forma simultánea lo que ustedes están haciendo, la opción es que trabajemos en nube. Pero ahí tendrían que utilizar el Google Doc. Y podrían estar todos trabajando en una plantilla y generando fórmulas y haciendo los cálculos respectivos. Decisión de ustedes. ¿Cómo prefieren trabajar en un Excel individual o en una nube? ¿No hay observaciones? Que no fueron todos los asistentes del curso. ¿Tengo audio o no? Sí. Sí, profe, se escucha. ¿Cómo prefieren trabajar? ¿En forma individual? ¿En un Excel en el computador donde ustedes están trabajando?
o quieren trabajar en una plantilla de Google donde ustedes van llenando y yo visualizo los resultados que ustedes llevan? No hay audio, parece. ¿Ya? Sigamos entonces trabajando en Excel. Pero F, es que quizás algunos quieren una cosa y otros otra, por eso como que nadie dice. Entonces como que sea decisión de usted mejor. No por las decisiones de ustedes cómo quieren trabajar, porque la fórmula o la forma de ingresar los datos en una plantilla. Sí, pero Google, por ejemplo, en el chat algunos dicen otras cosas y otros... Ah, está el chat arriba, pero no estaba leyendo el chat. ¿Qué pasó con el chat? Google mejor. Ah, uno para todos. No, uno para todos, como dice Random. No, uno cada uno. Google mejor plantilla. Mira, vamos a hacerlo de las dos formas. El que quiere trabajar en Google lo hace en Google, el que quiere utilizar Excel. Pero las personas que trabajen en Excel yo no puedo ver lo que están realizando versus lo que estén trabajando en Google. Si tienen dudas me pueden hacer la consulta y puedo ir a su, en este caso a su ventana y revisar qué es lo que tiene o cuál es el posible error. Les voy a generar un enlace para que carguen en la plantilla los que deseen. Profe, pero quizás después podría dar como los resultados, po, como los que van dando, y así vamos confirmando lo que nos da, po. Eso, Sí, eso sí. no hay problema en eso. Si ustedes se van a dar cuenta que la plantilla que yo utilizo es automática. O sea, puedo revisar los trabajos o hacer un proyecto de gas, como el esquema que tiene ahí, no se deberían demorar más de 2 minutos. Pero eso depende mucho cómo ustedes desarrollen su ejercicio. Pero podemos revisarlo, porque si vamos a estar trabajando en la nube, también puedo ir revisando los resultados, los errores de las personas que estén trabajando en la nube y quienes trabajen en plantilla, se pueden ir comparando en este caso con lo que la plantilla que vamos desarrollando en clase. Esto es cálculo de gas. Vamos a hacer de las dos formas. ¿Ya? Les voy a subir lo mismo que estaba en la plantilla base, ya con tantos colores, pero sí las voy a subir a la nueva. Ustedes van a ir agregando el nombre en cada una de las personas que deseen, si no igual vamos a ir compartiendo, voy a ir trabajando en la web. Ya. Entonces, les pido que entren al enlace y empiecen a llenar la plantilla con las fórmulas que acabamos de ver.
Pero no topen la que dice base, vayan copiando o duplicando la que dice nombre, por favor. ¿Bien? En la que está como base, es la que yo voy a modificar para que vamos comparando los resultados. No le pongo, no, mejor mi nombre. Voy trabajando en mi plantilla a la par con ustedes, ingresando la fórmula. Y los que desean lo voy haciendo ahora en Excel según las instrucciones.
Profe, ¿Estoy escuchando? el largo, ¿cómo lo toma? El largo se toma de plano. Por eso, pruébenlo con un valor arbitrario. Y les va a dar error cuando tengan cero. Pruébenla y llénenla con algunos valores aleatorios para que vayan probando si les funciona o no les funciona la fórmula. ¿Resultó? Vamos a ver a quién le resulta primero. Profe, ¿Sí? estoy un poco perdida. Tenemos que copiar los datos del ejemplo, ¿verdad? Sí, primero carguen la fórmula. Cargamos la fórmula. Ya, gracias. Dividido por el factor que Profesor, sí, para la fórmula de pérdida por tramo hay que despejarla
la de la longitud, ¿cierto? ¿Sí? Ya, gracias. Es una opción es despejarla desde la de la longitud. O la puedes Ya, despejar desde el diámetro, pero es más complicado. sí. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Profe, otra consulta. Sí. Cuando ya tengo el diámetro de la primera fórmula, tengo que después ver cuál es el más cercano a la tabla, ¿cierto? Más cercano superior. Más cercano superior, ya. Sí. Ya. Gracias. Profe, Sí. cuando despejamos el AP, ¿es el AP que está al lado de potencia? ¿El AP Es proporcional? el delta pre proporcional, sí. Ah, ya, vale.
¿Estamos listos? No vale si comienzan a copiar la fórmula. Sí, hay distintas fórmulas de potencia. En la clase con techito está bien, pero yo no sé dónde está el icono del techito, por eso siempre lo hago con texto. El techo el símbolo de elevado. Tengo a Karina, Jonathan, José. ¿Quién tenía ese? Todo de verlo que lo tenía listo. Dani. Está completando con valores. Ya está bien que hubiera ya incluido la tabla con el factor. Natalia, Emilio. Ya, y las personas que están trabajando en Excel, ¿lo tienen terminado? Profe, yo ya ingresé las coordenadas, pero me sale en el Excel una flecha que une largo con delta P proporcional. No sé por qué. Debe ser, estará bien, aunque porque todavía no Sí, hay número o algo está bien. así. Está bien, vamos a empezar a llenarlo. Ya, Y ahora vale. vamos a probar. Y parece que los que lo tienen más avanzado sus compañeros que están por computador. Vamos a ir a las diapositivas. Voy a ver si puedo intentar reproducir dos cosas a la vez. No me va a dejar. No, era mucho pedirle. Quiero tantas actividades a la vez simultánea. Vamos a trabajar con una pantalla un poco más pequeña. Si la idea es que ustedes puedan ir trabajando de forma simultánea. No sé qué tamaño ven. Si estoy sin batería. Deberían algo ver, ¿ya?, de lo que están, pero ustedes tienen el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Lo que nos falta de alguna forma identificar en el punto 1 qué tipo de elemento tenemos. Podría ser un regulador de primera etapa, un regulador de segunda etapa o un regulador de etapa única. Para trabajar en gas licuado en baja presión, si queremos decir que toda la presión que se va a utilizar es la presión de consumo de los artefactos, la opción del punto 1 es tener un regulador de etapa única, que inmediatamente nos entrega baja presión, que es la presión de consumo de los artefactos, o un regulador de segunda etapa, que nos está pasando de media presión a baja presión, que es la presión de consumo, porque no tenemos instalado o por el esquemáticamente no hemos instalado regulador en el interior. Entonces, para realizar nuestro cálculo, en la mía, ya me perdí.
Están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, al igual que como ustedes numeraban o como se numeran las instalaciones sanitarias, siempre en el flujo de escurrimiento del gas o escurrimiento del fluido. Nunca vamos a ir en numeración hacia atrás. El orden es libre, pero siempre que sea en sentido ascendente en la dirección del flujo. Se puede enumerar todos los cambios de dirección o los cambios de flujo. En general, es recomendable no exagerar en la cantidad de numeraciones. Hay muchos que se pueden evitar. Podríamos no incluir de cierta forma este punto 2 que ustedes tienen en el ejemplo. Profe, ¿podría aclarar la clase? Ah, disculpa. Voy a buscar el icono. Lo logro encontrar. Vamos a ver qué es lo que resulta. Bueno, en relación a la grabación no sé si va a resultar, ¿ya? Pues está configurado que comparta pantalla, pero vamos a ver si funciona el esquema que vamos a hacer. Pero en general, la numeración de los tramos siempre va en orden del flujo y siempre en ascendente. O sea, siempre vamos a ir de un número menor a un número mayor, por lo tanto, esa es la precaución que se debe tener en el diseño. Hay puntos que no se pueden, si son opcionales, por ejemplo, el punto 2, que es solamente un cambio de dirección, porque si nos llenamos por cada cambio de dirección de un punto, vamos a exagerar o va a ser innecesaria la cantidad de tramos. ¿Cuándo es recomendable? ¿Ya? Cuando ustedes tienen una longitud relevante, entre comillas, cuando ustedes la consideran que así, por ejemplo, que hay 10 metros y 3 metros, que podría haber tal vez un cambio de dirección, bueno, de hecho hay un cambio de dirección en ese punto, según el esquema, y también podría haber un cambio de diámetro. Por un tema de economía, podría tal vez el tramo 1 a 2 ser un diámetro mayor que el de 2 a 3, pero ese es un tema que se va evaluando durante el proyecto. Cuando tengan tramos de centímetros, no llenen de puntos. Siempre sí deben ir donde hay un cambio de presiones, porque aquí se divide el ramal y hay presiones conectadas distintas hacia cada uno de los puntos. Por lo tanto, aquí obligatoriamente deben ir los puntos y también los puntos en las llegadas. Por lo tanto, esos son obligatorios y estos dos podría ser opcional, pero en este caso está puesto porque hay 10 y 3 metros y una longitud relevante para las características de este proyecto porque es en baja presión. Si esta red de 10 y 3 metros fuera en media presión, como vamos a ver después, es irrelevante porque es un tramo corto de 13 metros. Para baja presión, transportar gas 13 metros, tenemos una pérdida alta, ¿ya? En este caso de la presión. Vamos entonces a empezar a llenar nuestro ejercicio. Nuestra tabla nos dice que identifiquemos los tramos. Entonces vamos a ir nosotros del tramo 1 al punto 2, después nos vamos a ir del 2 al 3, después nos vamos del 3 al 4. Estoy llenando lo mismo que tiene usted. Después vamos a tener el tramo del 3 al 5. Después del 5 al 6. Y tenemos del 5 al 7. Entonces les decía que podemos tener tal vez más de un punto, de un punto inicial, pueden salir más de un tramo, como teníamos acá. Del 5 al 6 y del 5 al 7. O del 3 al 4 y al 5. Y los tramos innecesarios realmente no nos sirven, los podemos borrar. La distancia la tenemos identificada en metros. Del punto 1 al 2 son 10 metros, del 2 al 3, 3 metros, del 3 al 4, 6 metros, del 3 al 5, 7 metros, del 5 al 6, 5 metros, ¿sí? ¿Podría ir un poco más lento como para ir haciéndolo con usted? Ya, no hay problema. Porfa. Gracias. Pero hasta el momento lo que hemos copiado han sido solo los datos que están ahí. Me avisan cuando se pongan al día porque parece que va un poco rápido. No puedo leer el chat porque estoy ocupando toda la pantalla en verlo, en este caso el ejercicio, en este caso el planteamiento y el ejemplo.
Sí que hay quien escribió, pero no tengo opción de... Menos que sea en otra pantalla. A ver, no tengo. A ver. Ya sí puedo, si quieren escribir en el chat puedo verlo. Ya, activé otra pantalla. Profe, no es, sí, no es ningún nada más que grabara, pero era adelante. Ya no sé, pero leía. Pero pueden seguir escribiendo en el chat porque tengo otra pantalla ahora visualizando solamente lo que ustedes escriben en el chat. Ya. Entonces, va todo hasta aquí claro. ¿O hay alguna duda? Si no escucho comentarios o no leo comentarios en el chat, asumo que entendieron y no hay duda. ¿Qué es lo que viene después? Viene la columna de potencia. Entonces, como este proyecto de gas se desarrolla a máxima potencia o a potencia instalada total, la pregunta va a ser, ¿cuál es la potencia conectada del punto 1 al 2? Y del punto 1 a 2 alimenta todos los artefactos. Por lo tanto, la potencia que alimenta el tramo 1-2 es la suma del califor, la suma de la cocina y la suma de la estufa. Entonces tenemos acá una potencia nominal, según el problema, de 8 megacalorías para la cocina, un calefactor de 3 y un califón de 20. Y nos da en total una potencia de 31 megacalorías hora por planteamiento del problema. Por lo tanto, el tramo 1-2 tiene una potencia conectada de 31. Y el tramo del 2 al 3 también alimenta todos los artefactos, su potencia también es 31. Del tramo 3 al 4 alimenta solo el califón. Y el califón tiene una potencia conectada de ¿cuánto? Vamos a ver si están atentos. El tramo 3 a 4, 20. Después tenemos el tramo 3 al 6, que alimenta la cocina y alimenta el estufa. Por lo tanto, su potencia conectada debería ser ¿de cuánto? De 3 a 5. Vamos, ¿cuánto da? ¿Será 11? 8 de la cocina más 3 del calefactor. Y después tenemos del tramo 5 al 6, que alimenta solo la cocina. Entonces, tenemos una potencia de 8. Y después tenemos el tramo del 5 al 7, que alimenta solo la estufa. Gracias, Ignacio. Del 5 al 7, que alimenta solo la estufa, ¿con qué potencia? No se peleen, inventar la respuesta. Gracias, Eduardo. ¿Ya? De alguna forma vas a saber que están atentos a lo que estamos viendo. Entonces, ya tenemos gran parte de nuestra tabla completa. Después la normativa nos dice que si el proyecto es para gas licuado, la pérdida máxima de presión desde el punto de abastecimiento o regulador de etapa única o segunda etapa hasta cada uno de los artefactos debe ser máximo de 150 pascal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si nuestro punto de partida es el 1 y queremos llegar al califón, la pérdida de presión de todo este recorrido debe ser un máximo de 150 porque estamos trabajando en gas licuado. Si esto fuera gas natural, sería 120. Entonces el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, lo máximo que puede perder son 150. Del punto 1, del punto 2 al punto 3, al punto 5 y al punto 6 para alimentar a la cocina, también puede perder 150 pascal. Y si queremos alimentar la estufa, el recorrido 1, 2, 3, 5 y 7 también debe perder en todo el recorrido un máximo de 150 pascal. Entonces, nuestro siguiente paso, ya, como tentativa para entender cómo calcular o estimar cuáles son los diámetros, si sabemos que del punto 1 al punto 2, al punto 3 y al punto 4 podemos perder 150 pascal, ¿cuánto vamos a perder en el 1? O en el 1 al 2, en el 2 al 3 y en el 3 al 4. O lo mismo si queremos llegar a la cocina, ¿cuánto vamos a perder del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 5 y del 5 al 6? O a la estufa.
¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos determinando esos valores? ¿Me podrían decir qué criterio creen ustedes que es adecuado? Vamos, la participación. Bueno, Habría aquí se está- que ir viendo por tramo. Ya, sí, correcto. Sería... A ver. Habría que ir viendo en el tramo 1, en los 10 metros, cuánto pierde con respecto a la longitud total del sistema. Sí, correcto. Eso es un delta, hasta la fórmula lo dice, delta P proporcional, como dice su compañero. Pero vamos a ir primero al califón, a la estufa, al califón, a la cocina o a la estufa. ¿De qué artefacto nos vamos a alimentar o vamos a empezar nuestro diseño? ¿Sí? Como regla general, siempre se busca aquel que tenga mayor potencia o esté más alejado. ¿Por qué se busca el de mayor potencia? Porque si ustedes son capaces de alimentar el tramo, ¿ya?, hacia el artefacto con mayor potencia, los diámetros que requieren para los demás, en este caso para los demás artefactos, tiende a ser menor o igual. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, yo quiero alimentar primero la estufa, lo pueden hacer de la misma forma, pero es probable que tengan que hacer alguna corrección más. El ejercicio, si ustedes empiezan alimentando el califón o diseñando para la estufa, el resultado final va a ser exactamente el mismo, pero hay un camino que ustedes van a tener que hacer correcciones, ¿ya?, respectivas. ¿Ya? Aquí me refiero con correcciones a ajustar los diámetros, que es lo que vamos a hacer al finalizar la tabla. Este proceso es como vamos a ir como manual, como las redes de gas son pequeñas. Si nos da, por ejemplo, una pérdida de presión sobre 150, ponemos un diámetro más grande. Si nos va bajo 150, utilizamos un diámetro menor para ir ajustando lo más cercano, siempre inferior a los 150 pascales. Entonces, en base a lo que dijo su compañero, vamos a pensar en un delta P proporcional. ¿Qué significa esto? Vamos a estimar proporcionalmente cuánto puede perder por cada metro de tubería o cuánta presión puede perder por 4 metros de tubería, y vamos a pensar en el artefacto o en el camino de artefacto de mayor consumo. El de mayor consumo es el califón, esquemáticamente está simbolizado con una C. Ya esta no es probablemente la forma de representar un plano, pero este es un ejemplo. Entonces, la fórmula es delta P proporcional es igual a... No alcancé a escuchar. Hay un micrófono, está generando eco. Ya, ahora sí. Ya. Entonces vamos a buscar el camino al artefacto de mayor potencia o más alejado. En este caso particular de este ejemplo es el califón. Nuestra fórmula, delta P proporcional es igual al delta P máximo, 150 para gas licuado, dividido por la longitud total del recorrido. Esta longitud total no se entienda como la longitud de toda la red de cañería, solamente la longitud total del recorrido por la longitud del tramo. Entonces, para el tramo 1-2 va a ser 150, que es el delta del máximo, por 10, que es la longitud del tramo de 1 a 2, dividido por 19, que es la longitud acumulada del punto 1 al punto 4. Eso nos da 79 como delta P proporcional. Para el tramo 2-3 nos da 24, y para el tramo 3-4 nos da un delta P proporcional de 47. Si nosotros sumamos estos tres valores, nos da exactamente 150. ¿Por qué? Porque del punto 1 al punto 4 podemos tener una pérdida máxima de 150. Seguir avanzando en la fórmula. Aquí ya viene un criterio a utilizar. ¿Ya? Como esta es una prueba, o vamos a ir jugando como al prueba de error, tenemos que darnos una fricción. ¿Ya? Eso tenemos un coeficiente de fricción
y para tubería de divídanmelo ustedes porque se me van a perder de 3/8 hasta 1 pulgada es de 1800 el K para un cobre tipo L. Entonces vamos a decir que vamos a ocupar una fricción de 1800 porque va a estar entre 3. Repetir de nuevo eso, porfa. La fricción depende o el K depende del diámetro. En la tablita de arriba, igual que ustedes tienen de fricción, para diámetros de 3/8 a 1 pulgada, K es igual a 1800. Voy a avanzar un poco. Y la tabla que está puesta aquí en la parte superior. Tenemos el diámetro nominal y el K para un cobre tipo L. ¿Ya? Esto también está en los apuntes. Entonces, nuestro proyecto, los K van a ser como primera tentativa 1800. Si nos da un diámetro mayor a 1 pulgada, tenemos que corregir el K. En base a eso, nos da nuestra primera aproximación, nos dice que el diámetro para el tramo 1-2 debe ser de 1.64 centímetros, el tramo 2 al 3 debe ser de 1.64 y el tramo de 10 a 4 debe ser 1.38. Si buscamos el equivalente en pulgadas, ¿cuánto nos da? Estoy en la tabla completa. Me pusieron una... Ah, no, se lo puse yo. Entonces, 1,64, si ustedes lo buscan acá en la tabla, corresponde a 3/4. Entonces, nuestro diámetro nominal va a ser 3/4. 1,64 es 3/4 y 1,38 es aproximadamente 1,38, 38 es como media. Son diámetros nominales. El diámetro interior en centímetros, 1,99, 3/4 en centímetros, 1,99 y el de media, 1,3843. Entonces, con eso, como ustedes ya cargaron la fórmula, eso les dio un valor, en este caso, de una pérdida en el tramo en Pascal. Si queremos determinar cuál es la pérdida acumulada al punto 2, va a ser toda la presión que haya perdido del punto 1 al punto 2. Como si el tramo 1-2, la presión acumulada es igual a la presión del tramo. Voy a ponerlo con menos decimales. No, aquí. Ir bajando. Entonces tenemos la pérdida acumulada, va a ser exactamente igual a la pérdida del tramo porque es el primer tramo. Para el segundo tramo, ahí está un poco más pequeño para que ustedes vean lo que estamos haciendo. La pérdida de presión es lo que había en el punto 2, que es esto, el acumulado al punto 2, que son 30.31, más la pérdida del tramo. Entonces, va a ser lo acumulado al punto 2, que es el punto de partida, más la pérdida del tramo. Llevamos hasta el momento una pérdida de 39.40. Después, en el punto, la llegada al punto o el tramo 3-4 va a ser la presión que viene en el punto o la pérdida acumulada al punto de partida más la pérdida del tramo. Y aquí estamos llegando al punto 4, que el punto 4 justo coincide con el cálculo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el reglamento? Que nosotros podemos tener hasta una pérdida máxima de 150 pascal. 86 es más o menos que 150.
respuesta. Está fácil la pregunta. Vamos a ver si alguien responde en el chat. Menos, evidentemente, ¿sí? Como dice Eduardo. Entonces, si es menos, nuestro diseño vamos a intentar acercarnos lo más posible, ¿ya?, al diámetro de 150, pero desde la parte inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar probar bajando los diámetros. O sea, ¿qué es lo que pasa si bajamos el diámetro de media pulgada? Lo observamos arriba. Lo puedo bajar a 3/8. Veamos qué pasa. Vamos a intentar ese diámetro que está ahí, de media, lo voy a bajar a 3/8. Entonces este diámetro es ahora 1.0. Este diámetro es 1.09 y me da una pérdida de presión de 192 pascal. 192 sobre es mayor a 150, por lo tanto no puedo hacer este cambio de diámetro. Veamos qué es lo que pasa. Si el tramo anterior, siempre el primer diámetro que bajamos es el más cercano al artefacto. Cuando no podemos bajar ese diámetro, nos vamos alejando de 1 a 1 hacia los tramos anteriores. Entonces vamos a intentar bajar este tramo a media. Si lo bajamos a media, baja el diámetro interior y nos da 133 el acumulado, y 133 es menor que 150. Por lo tanto, podemos bajar el diámetro del 2 al 3. En estos casos, por eso les decía, cuando ustedes trabajen en baja presión, es relevante cuando los largos son, en este caso, o tienen son importantes, en este caso, en cuanto a metros. O sea, ya son metros, no son centímetros, tal vez incluir este punto. ¿Qué pasa si intentamos bajar este? ¿Ya? Si bajamos a media el tramo anterior, no pasamos a 291, que nos quiere decir que no podemos hacer más ajustes de diámetro. Entonces nuestra instalación va a quedar el tramo 1,2 con 3/4, el tramo 2,3 con media y el tramo 3,4 con media. Porque la pérdida acumulada total nos da menor o igual a 150. ¿Dudas hasta el momento? Como se dice, el silencio otorga, no hay duda. Vamos a ir ahora a los tramos siguientes, del tramo 3 al 5, y después vamos a buscar cuál es el que tiene mayor, en este caso, consumo, o que esté más alejado. En este caso, nuestra primera prioridad es la cocina, porque tiene mayor consumo que la estufa. Entonces nos vamos del 5 al 6. Del tramo, entonces vamos a hacer del 3 al 5 y del 5 al 6. Aquí ustedes pueden calcular los deltas preproporcionales para tener una primera estimación, o si son rápidos y que tienen claro cuáles son los diámetros, podrían ir directos con tentativas. O sea, una opción sería llenar esto, o simplemente decir cuáles son los valores con que vamos a completar. Que ustedes tal vez podrían partir si no, yo creo que aquí directo va a ir 3/8, o directo aquí va a ir medio. Y decir, inducir cuál va a ser el diámetro nominal. O si ustedes quieren hacer la forma convencional, determinamos un delta proporcional, calculamos con la fricción una estimación de diámetro y después decimos cuál es el nominal. ¿Por qué podemos saltarnos los pasos? Porque lo que estamos calculando acá, o este diámetro, lo voy a marcar con este diámetro es una estimación, no es el diámetro real que van a utilizar su instalación. Su instalación va a utilizar el diámetro nominal. Por lo tanto, ustedes podrían partir un diseño solamente indicando cuáles son los diámetros nominales. Por ejemplo, vamos a hacerlo de los dos pasos. Ustedes podrían decir este diámetro es media, y de media es el diámetro interior 1,38, y la pérdida acumulada como parte del punto 3 va a ser la presión que el acumulado al punto 3 más la pérdida del tramo. Y el punto del 5 al 6 también le voy a dar media. Estoy convencido que puede ser de media. Y vamos a decir que esto es de media.
Y la pérdida acumulada va a ser la acumulada que viene en el punto 5 de partida más la pérdida del tramo. Y llegamos a la cocina. Si observamos, este valor nuevamente al otro artefacto es menor o igual a 150. Por lo tanto, podemos hacer un cambio, ¿no? Entonces, quiero economizar plata, diámetro 3 octavos. En 3 octavos, bajamos los diámetros, los menor a 150, y como podemos seguir bajando, y no puedo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ya? No lo bajamos. Si este nos daba, como este nos daba con 3 octavos mayor a 150, no lo podemos bajar y dejamos el diámetro de media. Entonces, nuestro proyecto va a quedar 3 cuartos, media, media, media y 3 octavos. Nuestro tramo final, como ya estamos del 5 al 6 que alimenta la cocina, estamos utilizando 3 octavos. Nuestro último tramo, ya lo más probable es que sea 3 octavos. Fricción de 1008. En 3 octavos tiene el diámetro nominal de 1.09 y la pérdida de presión va a ser la que había en el punto acumulado al punto 5 más la pérdida del tramo. 109. ¿Ya? Si ustedes observan, no hay diámetros menores a octavos, o sea, independiente que nos dé inferior a 150, no podemos utilizar un diámetro inferior a 3 octavos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Rápidamente un cálculo de instalación. Un cálculo que hicimos calculando delta T proporcional para estimar un diámetro, y otro procedimiento que ya nos dimos a partir de los primeros tramos diámetros nominales, ya se podía estimar cuál es la tendencia para los tramos siguientes. Otra forma de complementar eso, ¿ya? O si ustedes no están seguros y quieren determinar o llenar lo delta P proporcional, podríamos determinar cuál es el delta T proporcional del tramo del 3 al 5. Y para determinar el delta T proporcional del 3 al 5, sería delta T proporcional 3, 5, del mismo procedimiento, delta P máximo, que es 150, dividido por el largo total. El largo total sería el recorrido del 1 al 6, porque vamos a ir al artefacto que en este caso es la cocina. Entonces va a ser el 150 dividido por 10, 3, 7 más 5, que son 10 más 3 más 7, 5 son 25, ¿ya? Por el largo del tramo que es 5. Entonces nuestra fórmula sería 150 dividido en 25 por 5 y nos da 30, nuestra delta P proporcional. Y después tenemos desde el 5, disculpen, aquí no era por 5, era por 7. Ese de arriba es 150 por el largo de 7 dividido 25. Es 42. Si aplicamos la fórmula nos va a dar 42 y 30. Y si ustedes observan estos diámetros, pues tentativa es levemente mayor. Por lo tanto, igual íbamos a llegar al mismo procedimiento de que íbamos a llegar igual al diámetro de media y podíamos hacer las correcciones respectivas y cortas. Por lo tanto, los mecanismos, los pasos que ustedes necesiten es su libertad y es qué tan automática ustedes desarrollan la plantilla. Dudas, consultas, y después ustedes cuando presentan su proyecto o su memoria de cálculo, evidentemente no van a incluir el delta T proporcional, la fricción sí, ocultan ya el diámetro nominal y ocultamos columna
y dejamos nuestro resultado bastante más bonito. Y dice solamente, tramo, dice al final, largo, la potencia, la fricción, diámetro nominal en pulgadas, pérdida del tramo, pérdida acumulada y lo que es el punto de llegada. Esto tampoco nunca se incluye el detalle de los artefactos. Y generalmente una memoria de cálculo profesional tiende a no tener colores. Y tendríamos nuestra plantilla de cálculo. ¿Ya? Y si ustedes observan, una plantilla o nuestro resultado fue relativamente limpio. Bueno, aquí se ven los cuadritos rojos y esas letras, porque son ustedes que están pinchando la celda. Por eso aparecen tantos nombres. No, ustedes no van a presentar una plantilla que diga, por ejemplo, alerce anónimo o cuervo anónimo o los nombres que aparecen en esta aplicación porque ustedes han entrado sin registrarse. Y bueno, y todo lo demás, ustedes, todo este relleno, de alguna forma tampoco van a presentar. Preocúpense cuando ustedes presenten un proyecto de que sea lo más profesional posible y de la mejor forma. ¿Ya? Y ustedes se fijan en la cantidad de información que ustedes deseen exponer. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nuestra memoria de cálculo. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, cuando hablaba del taller, ¿se trata de algo así o otro tipo de taller? Espera, voy a parar la grabación. No va a quedar muy largo. Ya. El taller, que hay más, el taller está en dos etapas. ¿Ya? Una parte del taller es esto, que es un cálculo. ¿Ya? Pero yo les voy a preguntar solamente el cálculo. Yo les voy a pedir, además de que ustedes calculen los diámetros, que dimensionen los equipos de almacenamiento y diseñen la red. Entonces, este curso vamos a ir cada día sumando más cosas. Yo sé que hoy día que era un especialista en diseño de redes de gas en baja presión. Pero después, para el taller, yo les voy a pasar un plano en blanco. Y les voy a pedir diseñe instalación de gas. Y ustedes van a tener que proponer el trazado y, y esa propuesta significa dibujarla con la simbología que aparece en el reglamento y con todas las restricciones que aparecen en el reglamento. Eso va a ser el taller. Y tenemos otro taller que también es teórico, donde les voy a hacer consultas del decreto. Porque ustedes no solo tienen que evidenciar, ¿ya?, el hecho práctico, o que ustedes saben armarlo, sino también que entienden la conceptualización. El taller teórico va a ser a través de la plataforma, con preguntas de selección múltiple o verdadero y falso, y la parte que sea ejercicio o práctica, ustedes van a tener que resolver un proyecto completo. Esas son las modalidades. Tengo que subírselas por el portal, pero vamos a trabajar en la modalidad teórica, en la modalidad conceptual y la modalidad y la evaluación proyecto. Vamos a tener 3 notas. La fecha 11 de mayo, ¿está bien para el primer control? El primer control va a ser teórico. ¿A qué me refiero? A que se van a consultar todo lo que aparece en el decreto 66, más todas las normativas de gas. Ustedes me dicen, porque si les complica el día 11, podemos hacerlo la semana siguiente.
No me complica, porque la parte de gas la vemos cualquier clase, los diseños en media presión. Fecha tentativa, como le escribí en el chat, yo les propongo el día 11, pero si ustedes están muy complicados porque no se han estudiado toda la información, que es bastante, la podemos realizar el día 28. Ustedes me dicen. ¿El chat han escrito algo? Vamos a ver, de inmediato. Mauricio, ¿por qué asume que van a haber integrantes para el proyecto y que va a ser grupal? Ya, el trabajo grupal ya era cuando teníamos la modalidad o podíamos hacerlo, pero estamos casi en cuarentena, así que no sé si podemos trabajar en grupo. Y el trabajo final vamos a evaluar si es que se puede hacer en grupo o no, según lo que pase en esa fecha. Pero sí el proyecto. ¿Ya? Inicialmente, prefiero que sea en grupo, porque en grupo ustedes pueden conversar y revisar y corregir los errores para presentar un proyecto a nivel profesional, ¿ya? Reforzando de alguna forma a sus compañeros que les cuesta un poquito más preparar láminas. O sea, inicialmente debería estar en torno a 5 personas y grupos si es que podemos armarlo, ¿ya? O si es que se puede realizar. Pero inicialmente vamos a tener un control teórico individual del reglamento, un control práctico individual, de que resolver estas tablitas, cálculos que van a ser individuales, también va a ser a través de la plataforma. Y ustedes también tienen un proyecto que podría ser inicialmente grupal, pero podría ser también individual según lo que pase de aquí al término del semestre. No sé cuántos están inscritos cuántos tomaron el ramo. En este curso están asistiendo, al total hay 38 asistentes a esta reunión, pero no puedo asegurar de que sean 38 las personas que se les va a autorizar el curso. Porque tengo a varias personas que estuvieron alguna vez pero no están presentes. No, están 2 veces. He ingresado con cuentas distintas. ¿Dudas respecto a lo que estábamos viendo? No veo que les dé lo mismo. Profe, ¿por qué la planilla borró los diámetros en centímetros? Esa celda, esas celdas. Solo no las borré, las oculté, solo por un tema de visual. Porque cuando ustedes entregan una memoria de cálculo, no es necesario que entreguen todo el detalle y cómo lo hicieron. Por eso borré la que decía el delta proporcional, o el que era nuestra primera tentativa de diámetro con fórmula, ¿ya? O no, esa que la visualizaron. ¿Sí? Esas las oculté porque eran nuestros elementos de trabajo. ¿Quién está despejando? Alguien de ustedes está abriendo las plantillas. ¿Ya? Pero ¿por qué las oculté? Solo por un tema de contexto de visualización de un resultado más compacto. Debería borrar la plantilla, vean, y que ustedes la preparen. Profesor, ¿me escucha? Sí. En el ejemplo que viene después del que hicimos, no sale la descripción de la potencia ni nada. Si los podría arreglar para poder estudiar de eso igual. El ejercicio que viene después es un ejemplo que tomen la misma potencia de la estufa y la misma potencia de los calefos. Del de la anterior. Ya. Cocinas de 8, estos también son esquemáticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tarea tiene usted? Ya, como dice su compañero, para poder estudiar, realicen, porque este ejercicio que viene ahora nos va a dar la partida para realizar esto en baja presión o hacerlo un proyecto mixto entre baja y media. Porque vamos a ver cómo cambian los diámetros. Vamos a resolver. O ustedes, lo ideal es que la próxima semana ¿ya? Empecemos la clase con este ejercicio resuelto en baja presión y después vamos a ver los conceptos de media presión. Vamos a hacer una tabla similar a la que hicimos hoy día para calcular
media presión y vamos a comparar qué pasa con los diámetros. ¿Ya? Si son los mismos, son distintos, en qué cambia. Eso es lo que deberíamos hacer si es que alcanzamos la próxima clase. ¿Dudas? ¿O quedó sumamente claro todo? Pero si no hay duda, terminamos la clase. ¿Ya? Igual va a quedar el chat abierto si tienen que hacer alguna consulta. Y el ejercicio que viene, el ejemplo, lo resuelvan ustedes y lo revisamos al inicio de la próxima clase. Algo que ni hablar. Sí, profesor. Ujú. Entonces, para el ramo serían el taller teórico, el próximo taller que sería práctico, hasta el momento, como evaluaciones. Sí, son 2 talleres prácticos y uno teórico. 2 talleres Uno prácticos y uno teórico. teórico. La fecha, o sea, podemos hacer un roque, tal vez tener taller práctico, taller teórico y después el proyecto, o tener teórico, después el taller práctico y después el proyecto. O sea, no me complica el orden. Pero por experiencia de años anteriores, es mejor que el primer control sea el teórico, porque para resolver el práctico necesita los conocimientos del teórico. Porque cuando empecemos a ver proyectos, ustedes van a decir, ¿y cómo paso la red? ¿O por dónde la paso? ¿O las restricciones? Que no son las mismas de agua potable alcantarillado, que las restricciones eran poquitas, son muy distintas. ¿Ya? Ustedes con agua potable podían pasar por bajo un dormitorio, o por losa, por muro, o entre bajo tierra, o embutida, que no cuestionaba mucho esos reglamentos. Pero cuando empezamos a hablar de gas, hay bastantes restricciones por dónde pasan las tuberías, y dentro de un edificio, los espacios comunes, si pueden tener un esfuerzo estructural, cómo simbolizan bajo tierra, cómo simbolizan cuando van a la vista, cómo se simbolizan los artefactos, con tipos. Hay harta información que estudiar. Por eso, en general, yo sugiero primer control que sea el teórico, para que lo puedan aplicar para el control práctico y para desarrollar el proyecto. Por eso una fecha tentativa es el 11, pero si ustedes me dicen que es muy pronto, la podemos dejar para la semana siguiente, que es el 18. Decisión de ustedes. Brandon dice. La inversión. Sí, les voy a pedir mayor participación. ¿Podrían ser honestos y escribir ahora les voy a preguntar, vamos a ver, ¿quién está en clase? No me interesa saber quién, pero quiero saber cuántas personas están de alguna forma presentes en este momento en clase. Y les voy a pedir que pongan el dedito hacia arriba, solamente sin... ¿Quién está? Por favor, pongan ahí. Yo pa' qué, po. Hay una persona. 2. Tenemos poquita participación. Ven. Aparecen sus compañeros y preguntan, no sé cómo se hace. Yo le preguntaría si realmente estuvieron durante. Ya estuvimos varios. Bien, ¿ya? Y si les pregunto, ¿entendieron? ¿Podrían hacer la misma? Si les pregunto si tienen duda o algo ahora. ¿Duda, Gonzalo? Ah, ya. Brian tiene duda. Por lo menos es más.
interactivo. ¿Ya? Ahí por lo menos se ve más o menos el contexto. ¿Ya? Vos intenten resolver el ejercicio, ¿ya? No se amarren, no se condicionen al Excel al que se creó en esta clase. O no el Excel, la pantalla de cálculo. ¿Ya? Porque está unido a una numeración y una fórmula particular, ¿ya? De cómo fue amarrando las presiones de los tabs. Me interesa que ustedes aprendan más el contexto que a copiar una fórmula, que en realidad es la plantilla. Por eso les dije que ustedes le iba a dejar los parámetros para que ustedes desarrollaran la plantilla y la idea es que ustedes las vayan desarrollando. Porque la próxima plantilla en media presión también cambia, no es la misma. También hay que ir adecuándola según las características del proyecto. Y cuando llenemos este formato particular para la otra, como se divide más, también nos va a costar un poquito más entender el concepto, o si no queremos ir por la parte de aventurarnos y armar diámetro. Y vamos a poner mejor esa opción de la manito hacia arriba cuando entiendan y hacia abajo cuando no entiendan. Tal vez van a responder más. Entonces, tienen la tarea, resuelvan el ejercicio que está pendiente y nos vemos la próxima. No, en realidad no nos vemos. En realidad, Profe, nos vemos la próxima semana, continuamos la explicación. ¿Sí? profe, el PPT que usó en esta clase, ¿ya lo subió al LMS? Es ¿O el no? mismo que ustedes tienen, pero lo tienen de color verde. Ah, ok. ¿Ya? Yo sé que aparentemente se ve visualmente distinto, pero es el mismo. Entonces, intento ser un poco más creativo y cambiar los colores para que no parezca el mismo material todas las clases. Profesor, Ujú. aparte del decreto 66, ¿cuál más habría que leer? Revisen lo que aparece en el SEC relacionado a instalaciones de gas. Todo lo que esté en la unidad de gas es parte de este curso. Ya. No vamos a revisar, si en base a la pregunta, a leer toda la información que está en el SEC, porque está disponible y ustedes la pueden descargar. Lo que es aplicación del decreto, o por ejemplo este tema de ejercicio, o en ejemplo sí lo vamos a resolver, pero vamos a resolver en base a lo que ustedes deberían haber estudiado del reglamento, porque si ustedes, las personas que lo revisaron, vieron que era muy extenso, que es imposible leerlo o leer todo el material durante las clases. Por eso mejor las clases nos dedicamos a aplicar los conceptos. Brandon pregunta con norma, revisen la página del SEC nuevamente la respuesta. ¿Ya? Ahí en la página del SEC te cae la parte de combustible, gases de combustible y está toda la información. Y el decreto 66 es solamente uno de los decretos de instalaciones interiores. Pero también hay otros que son de, en este caso, la certificación y otros decretos que ustedes van a encontrar ahí. Ya. Entonces, hasta la próxima clase. Sí. Más tarde, entonces a todos. La próxima clase es el día 4 de mayo.